Bueno, el nuevo Código Civil ha receptado sobre todo un nuevo paradigma que tiene que ver con el hecho de que más allá de la capacidad civil, esto es de la posibilidad de realizar actos jurídicos, entra un concepto bioético muy importante que es el de competencia, que es la posibilidad que tiene cada uno de nosotros, independientemente de la capacidad civil, poder tomar decisiones por sí mismos. Entonces, este cambio de paradigma hace que haya una presunción de posibilidad de ejercicios personalísimos, independientemente que, por ejemplo, se trate de una persona que está en una institución de salud mental o se trate de un niño. En el caso particular de los chicos, hay toda una regulación muy novedosa en el Código Civil, no exenta de algunas críticas que se le puede hacer, que está receptada en el artículo 26 del Código Civil, donde cuando se menciona el tema de la capacidad, se incorpora como una persona incapaz aquella que carece de madurez y comprensión suficiente. Esto es donde entrarían los niños, o sea, hay que recordar que niño es todo menor de 18 años conforme a la Convención de los Derechos del Niño. El Código Civil entonces lo que hace es incorporar este concepto de madurez y comprensión suficiente, que era un concepto que ya venía desde la bioética, establece dos categorías fundamentales en cuanto a los chicos. Hay una categoría de adolescente que va de los 13 a los 18 años y una categoría que va estrictamente con respecto a los niños, que es por debajo de los 13 años. Incorpora lo que se conoce como capacidad médica, que es una edad específica, en este caso los 16 años. Esto toma un poco lo que es la doctrina comparada, que ya muchas legislaciones, sobre todo las legislaciones anglosajonas, esto ya estaba incorporado, es lo que se conoce como la cláusula Gillick. Se considera que a partir de los 16 años entonces todo niño, todo joven es capaz, plenamente capaz para tomar sus decisiones en cuanto a las decisiones médicas. Entre los 13 y los 16 años establece una distinción conforme los tratamientos sean invasivos o pongan en riesgo la vida o la salud del paciente o no sean invasivos. Esta categoría es bastante criticable desde el punto de vista estrictamente bioético y médico, porque en realidad es muy difícil de definir o va a quedar a cargo de los médicos definir qué es un tratamiento invasivo o no invasivo. Por ejemplo, una endoscopía para hacer un diagnóstico porque le duele la panza o porque tiene una hemorragia digestiva es un tratamiento invasivo. Una quimioterapia por boca no sería un tratamiento invasivo. Sin embargo, la repercusión que puede tener cada uno de estos tratamientos en la autodeterminación del paciente y en el propio proyecto de vida es diametralmente opuesta, o sea, es mucho más grave en cuanto a la repercusión en sus derechos individuales una quimioterapia que una endoscopía como método diagnóstico. Por otro lado, hablar de tratamientos invasivos o no invasivos tampoco establece una diferencia entre lo que es un tratamiento diagnóstico con lo que es un tratamiento curativo, por ejemplo, o un tratamiento paliativo. Entonces, va a quedar a resolución del equipo médico qué clase de tratamientos caerían dentro de estas categorías. En realidad, desde el punto de vista bioético y de la toma de decisiones, nosotros solemos hablar en pediatría de gravedad de la decisión para hacer la diferencia en cuanto a la posible participación o no directa del niño o el joven en la toma de decisiones. Gravedad de la decisión se refiere a la influencia, la repercusión que tiene esa decisión particular en el propio proyecto de vida de cada paciente. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que va a ser una futura Marta Argerich, que está estudiando piano para ser una gran concertista, y de repente hay que amputarle una mano, esa decisión tiene una gravedad tal en su propio proyecto de vida
que hace que necesariamente uno piense en su participación directa, en la participación directa del niño en la toma de decisiones. Entonces, esto es lo que uno va viendo en la práctica diaria y que nos vamos manejando en la práctica diaria para poder decidir cuánto va a participar el niño. O sea, el niño en general, y esto es algo que se viene haciendo hace bastante tiempo, participa en la toma de decisiones. Desde decisiones que pueden parecer a los adultos muy elementales o muy básicas, por ejemplo, preguntarle qué quiere comer una vez que se despierte de la anestesia o qué juguete se quiere llevar a la internación, hasta preguntarle si acepta o no acepta realizar un determinado tratamiento, que puede ser desde soportar un trasplante de un órgano a realizar, por ejemplo, una quimioterapia o una transfusión sanguínea. Entonces, en cuanto a esta toma de decisiones, el Código Civil justamente al incorporar estas categorías de tratamiento invasivo o no invasivo, dice que en los casos de tratamientos no invasivos, nosotros diríamos en caso de tratamientos que no sean de una gravedad extrema, la decisión va a quedar a cargo del niño joven. En el caso de tratamientos que sean invasivos o que pongan en riesgo la vida del paciente, en nuestro lenguaje, en caso de tratamientos que sean de una gravedad importante, la decisión queda en manos del niño con asistencia de sus padres. Esto es, no es que los padres van a ser los que tomen la decisión dejando de lado al niño, sino que lo que el Código Civil incorpora, que es importantísimo, es el hecho de la necesidad y obligación de participación del niño en la toma de decisiones. Esto no quiere decir que los adultos debemos corrernos, porque, digamos, el riesgo que uno ve en esto es que muchas veces los adultos digan, no, como el chico puede decidir, entonces es un problema del chico, y dejemos la carga o el peso de la toma de decisiones en los niños. Esto no es lo correcto. Lo que el Código Civil incorpora, que es algo que ya estaba en la Convención de los Derechos del Niño y que hace mucho que la bioética estaba mencionando, es la necesidad de escuchar al niño, de hacerlo partícipe de las decisiones importantes de su vida, pero siempre con los adultos acompañándolo y sosteniéndolo. O sea, la responsabilidad siempre sigue siendo de los adultos, no de los niños. Creo que esto es importante marcarlo, porque es un riesgo cierto que se corre. Y la otra cuestión que incorpora también el Código Civil, que es importante, es un fenómeno que nosotros veníamos apreciando en la atención pediátrica, que gracias a la tecnología y al avance de la ciencia, chicos que antes estaban muy enfermos y que no pasaban de edades muy chiquititas, o sea, 5, 6, 7 años, hoy en día están alcanzando edades adolescentes y hasta edades adultas o de joven adulto. Y esto incorpora un nuevo fenómeno que es la maternidad adolescente. Más allá de dejar de lado, porque no corresponde en este momento tratar el tema del embarazo adolescente, que es una cuestión epidemiológica muy importante, lo cierto es que hoy en día nuestros propios pacientes vienen a su vez con sus hijos a la atención. Entonces, una de las cuestiones que siempre se planteaban era si una mamá o un papá de 14, 15 años podía tomar las decisiones con respecto a su hijo, o había que incorporar a los abuelos, o eran los abuelos los que debían desplazar a los chicos en la toma de decisiones. El Código Civil también en esto se hizo eco de este fenómeno que nosotros ya veníamos trabajando en los hospitales, e incorpora este concepto de autonomía progresiva o menor maduro a justamente las tomas de decisiones de los padres adolescentes. Entonces, permite un juego bastante dinámico entre la toma de decisiones de estos padres adolescentes y la posibilidad de que los abuelos participen cuando vean que toman decisiones que son contrarias al mejor interés del niño o no asumen las responsabilidades parentales como deberían. Entonces esto permite que frente a una situación donde existan dudas acerca de la decisión que está tomando este papá adolescente, se puede incorporar a los abuelos en la toma de decisiones. Sí, una cosa que también es criticable en este punto que regula el Código Civil es que establece que en caso de no haber acuerdo, por ejemplo, entre el equipo de salud, los abuelos y los papás adolescentes, esto debe dirimirse por el procedimiento más rápido que exista en la justicia.
y creemos que esto no es lo mejor, o sea, la judicialización de este tipo de decisiones no es lo más indicado, porque en realidad para ello, entre otras funciones, están los comités de ética. Entonces lo aconsejable sería que en este caso, si hay alguna duda en cuanto a la toma de decisiones, esto sea dirimido, ¿sí?, en el comité de ética, y el recurso judicial que como un último mecanismo al cual acudir cuando no sea posible llegar a un acuerdo dentro del comité de ética.